La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Las imágenes de empleados de Lehman Brothers abandonando el banco se iban a convertir en cuestión de horas en escenas. Es la imagen del éxodo. Por fin todos estos refugiados han podido abandonar Hungría. Solo en las últimas 24 horas cerca de 300.000 personas se ha contagiado de coronavirus en el mundo y 6.000 han muerto por esta. Comienza su ataque a Ucrania. Columnas de tanques y camiones cruzan la frontera por varios puntos del país, sobre todo por el sur, desde Crimea y Odessa. Alerta roja por el cambio climático. Que la temperatura global de la Tierra puede subir más de 2,5 grados. En lo que va de siglo, nuestro mundo se ha visto sacudido por varios acontecimientos disruptivos que han transformado nuestra realidad. Las autoridades y los expertos nos han dicho que estos eventos eran imposibles de anticipar. El ensayista libanés Nassim Taleb incluso les puso un nombre: cisnes negros. Pero más allá de las denominaciones, quizás sea necesario analizar si eran realmente tan imprevisibles o es que no estábamos mirando en la dirección adecuada. ¿Somos esclavos de la hora? Nos gusta hacernos los sorprendidos. Cada vez que ocurre una catástrofe, nos excusamos diciendo que no se podía prever. Y muchas veces es así. Pero frecuentemente, lo que se esconde bajo este argumento no es la imprevisibilidad de los hechos. Es más bien la falta de atención que dedicamos a entender el pasado y los probables futuros. Porque lo cierto es que las crisis económicas, las guerras, las pandemias y las fracturas sociales llevan décadas repitiéndose y sabemos que ocurrirán de nuevo. Entonces, ¿por qué nos siguen cogiendo por sorpresa? Somos una sociedad cortoplacista acostumbrada a pensar en un horizonte temporal inmediato, que no va más allá de unos pocos años, meses, semanas, días o incluso horas. Siempre estamos pendientes del último tuit, la última noticia, la última innovación, la última polémica. Vivimos encadenados a la hora. Efectivamente, las personas sí que mostramos esta tendencia a sobrevalorar el presente, ¿vale? En inglés sería el present bias y en castellano lo podríamos decir, como me parece muy buen nombre, el ser esclavos del presente, el sobrevalorar el presente, tener este sesgo excesivo, digamos, hacia el presente. Esto también nos lleva a querer adelantar todo lo que sea placentero, alguna gratificación, y también la otra cara de la moneda es que tendemos a postergar todo aquello que requiere un esfuerzo o un sacrificio. Entonces, en ese sentido sí que mostramos una tendencia a ser esclavos del presente. Nagore Iriberri es economista y profesora de la Universidad del País Vasco. Es además una de las mayores expertas españolas en ciencias del comportamiento. Por ello, conoce perfectamente algo muy característico de nuestra sociedad: procrastinar, lo que, coloquialmente, siempre se ha conocido como dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. La gran diferencia entre hoy, el aquí y el resto del futuro, el hoy, aquí, el presente existe. Todo lo que venga en el futuro, hay cierto grado de incertidumbre. Y yo creo que los humanos también funcionamos de esa manera. De manera que sabemos que el presente, el ahora, el aquí, el carpe diem existe, estamos viviendo este momento, de manera que, en cierto sentido, el descontar el futuro tiene sentido, ¿vale? Yo creo que esta intuición de que el futuro lo tenemos que descontar cuando estamos tomando las decisiones ahora, tenemos que descontarlo. La cuestión es cómo lo descontamos y cuánto lo descontamos. Y es ahí donde podemos caer en este sesgo de decir, pues el futuro como no es dentro de mucho, etcétera. Y luego ser totalmente ingenuos en el sentido de decir, vale, el lunes voy a llevar a cabo este plan, esta reforma que el gobierno necesita, lo vamos a empezar en septiembre, pero llega septiembre y siempre hay alguna excusa para demorar, es algo costoso. Y esto lo podemos entender a nivel individual con el tema del gimnasio o con el tema de dejar de fumar o el tema de ahorrar más. El año que viene voy a ahorrar más, voy a ser mucho más
precavida y voy a cambiar este comportamiento, pero cuando llega ese mañana, ese punto en el futuro, también intentamos revisar. Esta tendencia a despreocuparnos por el futuro y centrarnos casi exclusivamente en el corto plazo está teniendo consecuencias terribles en nuestra sociedad. Problemas fundamentales que son ignorados durante demasiado tiempo, leyes, tecnologías e infraestructuras que quedan rápidamente obsoletas. Además, oportunidades que se pierden y no vuelven a presentarse. Y acciones que se toman hoy y acaban hipotecando el bienestar de las generaciones futuras. El cortoplacismo supone una amenaza existencial para la humanidad. La nieve y el hielo de la borrasca Filomena están complicando las comunicaciones también. 44 grados en Sevilla, 46,5 en Córdoba, que mantienen el alerta roja a estas dos provincias. Es la mayor nevada desde 1971. La contaminación del aire mata a millones de personas cada año. España se sitúa en la zona cero del cambio climático. La región mediterránea es una de las más vulnerables de todo el planeta. Los primeros artículos sobre el cambio climático se publicaron a principios del siglo XX. En los años 80, ya eran mayoría los científicos que consideraban probado que el ser humano estaba contribuyendo a aumentar la temperatura del planeta a niveles sin precedentes. También alertaban de que esto acabaría teniendo consecuencias catastróficas si no se adoptaban medidas drásticas. Aún así, pasó el tiempo y apenas se hicieron cambios. Solo a partir del año 2000, muchas décadas después de que supiéramos que esto era una amenaza real, empezamos a actuar. Los científicos del clima nos sentimos un poco, el otro día lo leí, me gustó mucho, como el mito griego de Casandra, ¿no? Que le concedieron el don de la visión, pero a la vez la castigaron con la maldición de que nadie haría caso a sus predicciones. Habla Cristina Linares, científica titular del Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Instituto Carlos III y especialista en la relación entre salud y medio ambiente. Los científicos del clima llevamos viendo desde hace décadas atrás, mucho antes de que existiera el panel intergubernamental para el estudio del cambio climático, todo lo que estaba produciendo ese desequilibrio atmosférico de concentraciones de CO2 emitidas por acción humana. Entonces, pues te sientes un poco pues, como Casandra, ¿no? De decir, si es que estoy dedicando mi vida a esto, a anticiparme a estos efectos y no estamos haciendo nada o los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes. Yo creo que lo principal es la anticipación, ¿no? Porque en nuestro campo, en el campo del clima, en concreto en el mío, que nos dedicamos a ver qué efectos sobre la salud de las personas tiene el cambio climático, anticiparse es clave porque nos permite desarrollar toda una serie de escenarios posibles a los cuales nos tenemos que adaptar. Cuando tú te anticipas a los cambios, y más cambios de tipo ecológico, necesitas un tiempo para que esos cambios se empiecen a ver resultados. Es decir, el ser humano en general tiene siempre una mirada muy cortoplacista, ¿no? Porque vivimos para el hoy y el ahora. Y todo lo que nos rodea va un poco encaminado a eso, ¿no? A vivir el presente y no pensar en el futuro ni en las generaciones futuras. Y en el tema de la ecología es un ejemplo claro, es decir, muchas, yo me atrevería a decir todas, de las consecuencias a nivel medioambiental que estamos sufriendo hoy en día son consecuencia de nuestra mala gestión en el pasado. Los datos son alarmantes, que yo lo digo muchas veces, no es que los científicos del clima seamos alarmistas, es que los datos son alarmantes, están ahí y son alarmantes. Y todo eso pues hace que nos tengamos que anticipar esos riesgos si no queremos vivir o formar parte de, suena un poco fuerte decirlo, ¿no? Pero de nuestra propia extinción. Las instituciones sociales primero y los estados después surgieron para combatir esta tendencia al cortoplacismo de los seres humanos y velar por los intereses colectivos de la sociedad en el largo plazo. Sin embargo, durante las últimas décadas, los estados han acabado convirtiéndose en una fuente más de miopía, en lugar de en su solución.
Los gobiernos se enfrentan a elecciones cada vez con mayor frecuencia. Las legislaturas se han acortado. Además, la digitalización de los medios de comunicación y las redes sociales han hecho que el debate público se acelere exponencialmente. La democracia es hoy más cortoplacista que nunca. El Estado tiene vocación de perdurar más allá de una generación, más allá del tiempo. Sin embargo, los agentes que operan en él, los partidos, los dirigentes, los sindicatos, tienen sin embargo una vocación limitada. Es decir, tienen un periodo de ejercicio mucho más restringido que la propia capacidad de aquel que es la institución que quieren moldear o que quieren delimitar, que es el Estado. Pablo Simón es politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Y esto genera un desacople curioso que yo creo que está un poco en el nudo gordiano del descontento de nuestras sociedades, que es que nos encontramos en muchas ocasiones con unos agentes que están orientados muy al corto plazo y por lo tanto a la construcción de unas expectativas a veces desmesuradas sobre la capacidad que tienen para cambiar la realidad que nos envuelve, y al mismo tiempo un ritmo de las políticas públicas reales, de la acción del Estado, que es mucho más complicado de mover y que se va desplazando más lentamente. Entonces nos encontramos con que el pasaje que está dentro de este barco piensa que está en un catamarán porque el capitán le dice que vamos a toda velocidad en una dirección determinada, pero realmente nadie se da cuenta o nadie quiere asumir la realidad de que estamos en un transatlántico y que el viraje de la nave es mucho más complicado y que hay que mover progresivamente los grados a babor o a estribor, pero que igualmente en el medio plazo supone la diferencia entre estar en rumbo de colisión o no estarlo. Girar el timón a tiempo es clave. No hacerlo puede suponer un accidente de consecuencias irremediables. Pero no se debe virar en el último momento de forma brusca. Los movimientos tienen que realizarse con la suficiente antelación para que paulatinamente se logre esquivar el obstáculo. Pero esos cambios, sin embargo, para la propia tripulación muchas veces son imperceptibles. Y eso es lo que genera, creo yo, un cierto descontento que explica también el malestar político que vivimos. Este desacople que hay entre las expectativas de lo que la política nos puede dar y los ritmos a los que la política cambia realmente. En resumen, los políticos suelen prometer soluciones instantáneas a problemas complicados, y los votantes tienden a creer esas promesas. Pero lo cierto es que las sociedades cambian más despacio de lo que nos gustaría. Por eso es fundamental echar la vista al frente de vez en cuando. Cuando hablamos de un futuro y de construir un futuro, esto solo se puede hacer desde las discusiones en el presente. Es decir, desde la anticipación de los problemas que en la mayoría de los casos ya los tenemos diagnosticados. Sabemos cuál es el camino que hay que transitar. Lo que tenemos que ser capaces es de proyectar una discusión pública que tenga una duración en el tiempo superior y pueda ir poco a poco removiendo esos cuellos de botella que existen en los procesos de toma de decisiones que hacen que no seamos capaces de asumir costes presentes para diferir beneficios futuros. Los políticos y sus votantes no son los únicos responsables del cortoplacismo. También juegan un papel fundamental los medios de comunicación. Hasta mediados del siglo XIX, las noticias tardaban días o incluso semanas en viajar de un sitio a otro. El telégrafo, el teléfono e Internet cambiaron esto para siempre e hicieron que el ciclo informativo se acelerase drásticamente. Rusia declara la ofensiva total. Muy buenas tardes, jornada electoral en Castilla y León. Es sin duda la noticia Hola, del buenas día. noches. Y al menos 10 personas han muerto en un nuevo... El Kremlin alega que Kiev... Seguimos pendientes de la rueda de prensa posterior. Los casos de COVID-19 superan ya los 84 millones. Y atención a esta noticia. Y al menos 5 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un accidente. Solo en la última década, el número de artículos que publican a la semana los grandes periódicos se ha duplicado. Las portadas ya no son esclavas del papel. Se actualizan varias veces al día. Las noticias se suceden de forma frenética en los muros de Twitter e Instagram. El debate público se ha acelerado. Pero más información no es más sabiduría. Los análisis son cada vez más breves, más superficiales y cortoplacistas. Cuando estamos empezando a entender un tema, deja de estar de actualidad y nuestra atención es reclamada por otro asunto. Esto nos está impidiendo entender y abordar los principales desafíos de nuestro tiempo. Cuestiones como la desigualdad, la desindustrialización, la baja natalidad o el envejecimiento demográfico no son nuevas. Existen desde hace mucho tiempo y tardarán años en corregirse. Si queremos garantizar la prosperidad y el bienestar de nuestra población en el futuro, tendremos que aprender a abordar la realidad de otro modo.
las catedrales. Majestuosas obras maestras de luz y piedra que desafían el paso del tiempo. La construcción de una de estas gigantescas estructuras podía durar varios cientos de años. Los arquitectos que las diseñaban, los artesanos que cincelaban sus piedras y los trabajadores que dedicaban los mejores años de su vida a construirlas, sabían perfectamente que jamás verían su obra terminada. Como decía Gaudí cuando le preguntaban por su Sagrada Familia, el cliente, Dios, no tiene prisa. En nuestro mundo, el mundo de la inmediatez y de la urgencia, en la sociedad del corto plazo y de lo necesito para ayer, esta actitud resulta prácticamente inconcebible. Pero, ¿qué pasaría si, como hacían los constructores de esas grandes obras, todos la adoptásemos un poco? ¿Qué pasaría si ampliásemos el horizonte de nuestras acciones y expectativas y empezásemos a preocuparnos más por el futuro? Es lo que los expertos llaman el pensamiento catedral. Cuando tú eres padre, desde que nace tu hijo o tu hija, tú ya estás planeando su futuro. Estamos planificando la vida de nuestros hijos a 30 años vista, porque lo creemos, ¿de acuerdo? Pero claro, para conseguir eso tenemos que estar trabajando desde que son muy pequeños. Manuel Hidalgo es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autor de varios estudios sobre el futuro del trabajo. Bueno, pues con la sociedad y la política es exactamente igual, con una mayor dificultad. El futuro de un niño es mucho más maleable que el de una sociedad. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es más difícil, somos un conjunto de personas con distintas sensibilidades, porque la política es el arte de lo posible, no de lo que tú quieras, sino el arte de lo posible, y porque cambiar políticas es muy difícil y por lo tanto es absolutamente necesario. En primer lugar, hay que tener muy claro dónde quieres ir, y en segundo lugar, desde que salimos del puerto de salida ya hay que estar marcando el rumbo. Y para eso necesitas trabajar todos los días, poco a poco, con el objetivo a muy largo plazo. Pero claro, la gente tiene que entender que si yo quiero tener dentro de 30 años a un 60% de las personas con estudios universitarios y un solo 5% de fracaso escolar, yo tengo que empezar a trabajar ahora, con pequeños cambios, pero cambios que al final se multiplicarán y serán muy grandes, igual que hacemos con nuestros hijos. Como Hidalgo, muchos expertos creen que un buen gobierno debe ser capaz de trabajar por el corto y por el largo plazo al mismo tiempo. Obviamente, tener presente el corto plazo es absolutamente necesario. ¿Por qué? Pues porque hay problemas que surgen de inmediato y tienen una solución en el inmediato. Y a lo mejor en determinados momentos tiene hasta sentido que haya una preferencia por parte del político, del que ejecuta la política económica, de resolver esos problemas de inmediato. Ahora bien, yo siempre digo que hay una falsa dicotomía. Es decir, o te dedicas al corto plazo o al largo plazo, pero las dos cosas a la vez no. No, esto no tiene sentido ninguno. Tú puedes estar resolviendo un problema a corto plazo, pero perjudicando al largo plazo. O resolviendo un problema al corto plazo, favoreciendo una salida positiva hacia el largo plazo. Por lo tanto, yo creo que cuando se habla del cortoplacismo como algo negativo, obviamente yo entiendo que se está hablando del cortoplacismo como algo negativo cuando se soluciona en el momento sin tener presente que en algún momento sales y que esa salida va a depender de cómo soluciones el problema de ahora. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender que no hay una dicotomía entre solucionar problemas a corto plazo y a largo plazo y que muchas veces incluso el pensamiento a largo plazo debe de iluminar qué solución tenemos que dar a los problemas del corto plazo. Combinar esta mirada de presente y futuro no es fácil, pero la buena noticia es que cada vez hay más gobiernos, empresas y ONGs haciéndolo. En los últimos años, varios países han creado oficinas de prospectiva dedicadas a analizar los retos y oportunidades del futuro. También a diseñar estrategias de largo plazo que ayuden a superarlos, como la Agenda 2030 o el Plan de Descarbonización de la Unión Europea a 2050. Al enfrentarse al corto plazo, el filósofo australiano Roman Krasnarik propone denominar a estas instituciones los rebeldes del tiempo. El Gobierno de España cuenta con una de estas instituciones rebeldes. Diego Rubio es su actual director.
La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia es un organismo de la Presidencia del Gobierno de España que se encarga de combatir ese cortoplacismo tan propio de las democracias modernas y de velar por los intereses de la sociedad española en el largo plazo. Es una institución que está para pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Colabora codo a codo con los ministerios, gobiernos y otros organismos, expertos e instituciones. Todo con dos frentes: la anticipación y la planificación. Nuestros gobiernos deben mejorar su capacidad para adelantarse a los acontecimientos, porque si no se arriesgan a ser arrastrados por ellos. Nosotros tratamos precisamente de desarrollar esa capacidad para entender un poquito mejor cuáles son los retos y las oportunidades a los que se enfrentará España en los próximos años. Hablamos del futuro de la economía, del envejecimiento demográfico, de la digitalización, del cambio climático, del estado de bienestar, etcétera, etcétera. A veces se nos olvida que la mayoría de las cosas que constituyen nuestra realidad, Internet, el sistema público de pensiones, las vacunas contra la COVID, son el resultado de un plan. El problema está en que vivimos en un mundo muy cortoplacista, en el que lo urgente se impone siempre a lo importante y en el que nuestros marcos temporales se han acortado demasiado. Y eso, entre otras cosas, nos está impidiendo explorar nuestro inmenso potencial como país y como sociedad. Porque cuando uno limita su horizonte visual a periodos de solo 4 años, se impide a sí mismo concebir grandes transformaciones que permitirían alcanzar cotas de prosperidad y de bienestar sin precedentes. Transformaciones que todo el mundo quiere y que son posibles, pero no en el marco de una legislatura. Y nosotros trabajamos con los actores públicos y privados para diseñar estrategias de largo plazo que nos permitan alcanzar esos objetivos. Muchas veces, la apisonadora del día a día nos hace pensar que preocuparnos por el año 2050 se trata de un lujo irresponsable. Es una reacción completamente humana. Sin embargo, para Rubio, es equivocada. Lo urgente y lo importante no son siempre la misma cosa, y desde luego no son incompatibles. Nosotros miramos al futuro para cambiar el presente, para poner en marcha medidas ahora que nos permitan tener una vida mejor el día de mañana. Y lo hacemos porque pensamos que España no solo es la herencia de nuestros padres, es también el préstamo de nuestros hijos, y estamos obligados a cuidarla y a hacerla crecer.